Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es trabajar en el área de matemáticas. Vamos a hablar un poquitito sobre los lenguajes que utiliza la matemática para poder expresarse. La matemática va a utilizar tres tipos de lenguajes. Va a utilizar un lenguaje coloquial, un lenguaje simbólico y también va a utilizar un lenguaje gráfico para poder expresarse. Pero el lenguaje gráfico no nos vamos a centrar en él, vamos a diferenciar hoy lenguaje coloquial del lenguaje simbólico. Empecemos con lenguaje coloquial. El lenguaje coloquial es aquel que utiliza para expresar todo a través de palabras de manera oral o escrita. Por ejemplo, todo aquello que decimos en matemática, como lo siguiente: el número siguiente a 7, el doble de la suma entre 8 y 9, el producto entre 4 y 5, la diferencia entre 9 y 15, por ejemplo. ¿Sí? Eso está expresado en un lenguaje coloquial, todo lo que decimos a través de palabras. Ahora, este lenguaje coloquial lo podemos expresar en lenguaje simbólico. ¿Pero qué es el lenguaje simbólico? Es aquel lenguaje que va a utilizar la matemática a través de símbolos, signos y números. Bien, por ejemplo, observen el primer ejemplo de lenguaje coloquial, el número siguiente a 7, cómo lo expreso en lenguaje simbólico a través de la siguiente expresión: 7 más 1. ¿Cómo expreso esto? El doble de la suma entre 8 y 9. Yo sé que el doble, estoy hablando de una multiplicación, entonces 2 por 8 más 9, de la suma entre 8 y 9. Y este que me queda en el medio, 15 menos 1, que está en lenguaje simbólico, ¿cómo podría expresarlo, por ejemplo, en lenguaje coloquial? Bueno, ¿qué pasa ahora cuando yo quiero expresar en lenguaje simbólico un número cualquiera? Vamos a ver. Para expresar un número cualquiera en lenguaje simbólico, lo que voy a utilizar son letras del abecedario. En los libros ustedes van a encontrar diferentes letras en imprenta minúscula, ¿sí?, que van a expresar un número cualquiera. Algunos libros utilizan estas letras que se repiten mucho, la A, B, M y X. En este caso, en esta clase, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar la X en imprenta minúscula como representativa de un número cualquiera. Ahora, estos ejemplos que tenemos expresados acá, vamos a escribirlos a través de un lenguaje simbólico. Esto está expresado en lenguaje coloquial y lo que yo quiero hacer es pasarlo a un lenguaje simbólico. No me olvido que voy a hablar de un número cualquiera. Hay un número que no lo voy a expresar, ¿sí? O que lo voy a expresar, mejor dicho, a través de una letra. ¿Qué letra? La letra X. Vamos por el primer ejemplo. La mitad de mi edad es igual a 14. Mi edad, yo no sé cuál es mi edad. Entonces, este número que no conozco lo voy a expresar como X, ¿sí? Es un número cualquiera. La mitad de mi edad, entonces X dividido 2 es igual a 14. Vamos por el siguiente ejemplo. Si a un número le resto 5, obtengo 13. ¿A qué número? A un número cualquiera. Estamos hablando de un número cualquiera. Entonces, si a X le resto 5, obtengo 13. Esto puedo expresarlo en lenguaje simbólico diciendo X menos 5 igual a 13. Y por último, el triple de un número. ¿Qué número? Un número cualquiera, dijimos. Entonces X. 3, ¿cómo voy a expresarlo en lenguaje simbólico? 3X o 3 por X. Bien, hasta acá entonces la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Es un tema súper sencillo de realizar. Les dejo la actividad en pantalla para realizar. Primero tienen que leer el material que les envío, que es súper corto y sencillo. Luego de mirar el video también van a completar las páginas 11 y 12 del cuadernillo y se van a anotar en las carpetas
todas las dudas que tengan sobre este tema, que las vamos a evacuar en la siguiente clase en línea. Chau, chau, nos estamos viendo.